presentación, el asesor Oscar Rivera, su trabajo de grado, la cultura hip hop como estrategia para la formación de públicos creativos. Bueno, yo no sé si el asesor quisiera decir algo antes de arrancar. Digamos que la dinámica de trabajo es así, 2 puntos, 20 minutos tiene el estudiante para hacer su presentación, eso es, digamos, muy así cronometrado. Recuerden que esos son puntos para la nota que va a tener, y los jurados tienen 10 minutos para hacer preguntas y al público no, porque no hay, entonces hacer preguntas de pronto al asesor, al estudiante. ¿Listo? Entonces no sé si Oscar quiere decir algo como preámbulo. Sí, corto. Muy buenos días rápidamente para todas, para todos. Creo que este ejercicio de terminar y culminar un proceso de alguien que hace la profesionalización pone en evidencia la experiencia de unos seres humanos que han construido su vida a partir de los procesos de creación y que es necesario empezar a construir esas memorias. Al reconstruir esas memorias estamos viendo que hay unas historias de vida ligadas a la interrelación con seres humanos que se van encontrando y que en muchas ocasiones se construyen las familias, y que a partir de esa construcción familiar pues tengo el honor de haber acompañado a Steven, que viene de un proceso familiar. O sea, esa construcción, esta recopilación de su historia, de una partecita de su historia, tiene que ver con la reconstrucción y reconocimiento de lo que ha sido su familia. Así que es un honor. Digamos, él va a contar un poco cómo ha sido su proceso. Ustedes que han tenido la oportunidad de hacer lectura del documento ya saben un poco como la trayectoria, pero quería rescatar eso y presentar desde ahí. Es un ejercicio de recopilación de lo que él ha sido como ser humano y su conformación familiar. Entonces, Steven, es todo tuyo y es tu momento. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Steven Bedoya Carrillo, más conocido en la cultura hip hop como B-Boy Shorty Lee. Tengo una ardua trayectoria representando la cultura hip hop desde el breaking. Y hoy les quiero presentar mi proyecto de sistematización de experiencias cualitativa titulado Pacific Hop, la cultura hip hop como estrategia para la formación de públicos creativos. Pacific Hop nace de la necesidad de articular y fomentar la cultura hip hop con los procesos académicos y comunitarios que se dan en los territorios de Santiago de Cali. Para este proyecto, puntualmente, el corregimiento de Golondrinas en su institución educativa de Golondrinas. Importante mencionar que este proyecto contó con recursos de la Secretaría de Cultura Departamental, el programa Estímulos, Más Educación, Más Cultura por un Valle Invencible. Bueno, algo que me permitió poder investigar, poder sistematizar esta experiencia fue la siguiente pregunta: ¿qué estrategias de formación de públicos creativos se implementaron en el proyecto Pacific Hop entre octubre y noviembre del 2023 en el corregimiento de Golondrinas de la ciudad de Cali? Para poder responder esta pregunta, desarrollamos los siguientes objetivos. 1. Objetivo general: identificar el alcance de las estrategias de formación de públicos creativos implementadas en el proyecto Pacific Hop, realizado en los meses de octubre y noviembre del 2023 en el corregimiento de Golondrinas de la ciudad de Cali. Sus objetivos específicos para poder encontrar el objetivo general fueron: definir cuáles fueron las estrategias de formación de públicos creativos implementadas en el proyecto Pacific Hop, evaluar las metodologías y dinámicas empleadas en las estrategias de formación de públicos creativos en el proyecto Pacific Hop, reflexionar sobre los logros alcanzados en la implementación de las estrategias de formación de públicos creativos en el proyecto Pacific Hop. Para poder articularme a estos objetivos, desarrollé unas nociones
unos conceptos y hay unos referentes que acompañan estas nociones: cultura, gestión cultural, cultura hip hop, breaking, públicos creativos y estrategias de formación. Quiero resaltar el breaking. El breaking surge en los Estados Unidos, en los barrios marginados y segregados de la ciudad de Nueva York, como el Bronx y Brooklyn. Digamos que fue creada por población migrante latinoamericana y población afroamericana. Es reconocida porque es una danza de mucha exigencia, es muy explosiva. También cuando se observa esta danza pueden observar muchas acrobacias y tiene un alto nivel de expresión corporal. Lo que en relación con uno de sus referentes, el cual me llamó mucho la atención y que tiene que ver mucho con el breaking, aunque él no ponga el breaking en práctica, es Rudolf Laban. Rudolf Laban nos habla de 8 acciones del cuerpo o del movimiento. Estas acciones se ven reflejadas en el breaking de una manera extracotidiana. Si ya podemos ver esas acciones extracotidianas, en el breaking son más extracotidianas. Yo siempre pienso que algo puede ser más. Entonces encontramos, por ejemplo, golpear, deslizar, ¿ya? En el breaking podríamos golpear parados de manos, podríamos deslizarnos parados de manos, podríamos retorcernos en un movimiento abstracto. Entonces eso llama mucho la atención y me permite identificar que el breaking es una expresión que requiere de una alta presencia escénica, que es de lo que nos habla Rudolf Laban. Esa presencia escénica en el breaking se convierte en flow y estilo. Eso nos genera a nosotros, los bailarines del breaking, identidad artística e identidad cultural. También los referentes de Lucía Jiménez y Cristina Kim en la formación de públicos creativos nos menciona que los públicos no son espectadores pasivos, sino actores activos y críticos que interpretan, reflexionan del hecho artístico. Y otro referente importante en las estrategias de formación es Otón Telles, el cual tuve la oportunidad de hablar en su visita a la ciudad de Cali y estar en muchos talleres de él. Nos dice que debemos de pensar en los públicos antes de diseñar una estrategia artística cultural. Bueno, para poder sistematizar esta experiencia tengo unos apuntes metodológicos, entre ellos técnicas e instrumentos de sistematización cualitativa, grupo focal, entrevistas semiestructuradas, relato de vida, documentos y registros audiovisuales. Los grupos focal se hizo principalmente con los niños, niño y niña Emanuel Ortiz y Gabriela Villota, quienes fueron participantes del proyecto Pacífico. La gestora cultural Darly Montero, que era bibliotecaria y también cumplía en el rol del proyecto de ser gestora comunitaria. Está la artista formadora Line Barra, quien es mi compañera de vida y que hizo parte en el proceso formativo intercultural, y investigadora aquí presente es Steven Bedoya Carrillo. Un poco del contexto de Golondrinas. Para llegar a Golondrinas debemos de cruzar Montebello, cruzar La Paz por una trocha muy rocosa, y nos encontramos cuando entramos con la institución educativa Golondrinas. Todos están como en un mismo punto, donde está la institución, está la iglesia es la biblioteca también, atrás de la iglesia está el puesto de salud. Es un territorio muy lindo, la verdad es un territorio muy lindo. Llegué a él precisamente porque tuve la oportunidad de unos talleres y dije yo, este territorio lo quiero seguir impactando, el cual me hizo pensar en que sí debía pensar en un proyecto con recursos que pudiera darle sostenibilidad por un tiempo a ese proceso. Se impactaron 40 niños y niñas entre los 8 y 11 años de grados terceros, cuarto y quinto, y para su clausura se hizo una actividad que involucró toda la comunidad, principalmente pues los padres de los niños que participaban y otros sectores que son de La Paz, de Montebello, que también estudian en el corregimiento de Golondrinas.
Bueno, del aula a escena del breaking. Definir cuáles fueron las estrategias de formación de públicos creativos implementadas. Una de ellas fue el diálogo intercultural, la segunda es metodología de roles rotativos, tercera y cuarta, círculos de poder, ciphers o batallas de breaking, y la quinta, eventos participativos. ¿Cómo evaluamos esas estrategias, esas dinámicas, esas metodologías? Diálogo intercultural, integración de saberes. ¿Qué era la integración de saberes? Como yo desde el breaking interpreto canciones del Pacífico colombiano. Pensé en esa estrategia porque las comunidades tradicionales, los territorios, tienden a tener mucha tradición referente al folclore y a la salsa. Es como algo que se vive en los corregimientos. Entonces no podía entrar bruscamente con el breaking. Yo quería realmente que la comunidad hiciera parte, no solo los niños. Entonces yo me pensé y dije, no, podemos hacer una coreografía que contenga la interpretación desde el breaking, el bumba, con la marimba del Pacífico colombiano. Esa es una de sus primeras estrategias. Evaluamos las batallas, evaluamos los ciphers, evaluamos los roles rotativos. ¿Qué son los roles rotativos? Encontramos a los participantes, al público, en tres roles. Uno como maestro, uno como artista y otro como público o espectador. Nosotros a los maestros le llamamos replicadores. Es también otro término que le quise dar. Consistía en que los niños hacíamos un show todos, pero nos dividíamos. Hace primero la muestra a la mitad, los de aquí están en el rol de espectadores y de un público crítico que hace observaciones, luego hay un intercambio. Durante los talleres se presenta, y es algo que he notado mucho, muchas veces yo no logro cómo explicarle a esa persona, pero hay un niño que la coge y entre los niños aprenden más rápido. Me ha pasado a mí, me ha pasado mucho, y eso pasó en esta sistematización. Yo le decía al niño, tú ya te lo sabes, por favor. Eso hace parte de mi estrategia. En ese momento él es un replicador y un maestro. Los ciphers, las batallas de breaking, son encuentros pedagógicos. Se pretendió mucho que hubiese equidad. Siempre era un niño y una niña versus un niño y una niña. Hacíamos competencias de breaking. En los ciphers es algo que nos permitió evaluar muchas más cosas, porque los niños, cuando están en un cipher, que es un círculo, yo lo denomino círculo de poder, cuando ese niño está en el centro, ese niño, si está recibiendo apoyo y energía de los demás, ese niño expresa, ese niño se hace sentir, y es más, ¿cómo lo explico? Es más extrovertido. El cipher permite que los niños sean más extrovertidos, que no les dé pena mostrar quiénes son. Y la participación activa tiene que ver con el evento interactivo que se hizo como clausura del Proyecto Pacífico. Del aula al territorio artístico, bueno, se reflexionaron sobre los logros alcanzados, la implementación de la estrategia de formación de públicos, apropiación cultural e identidad. Niños y niñas internalizan el hip hop como una forma de expresión y pertenencia, fortalecimiento emocional, físico y social, prácticas sostenibles, participación comunitaria y transformación territorial. Del aula a la cultura hip hop. Este proyecto logra identificar alcance en su pedagogía, pertinencia y adaptación en el territorio, impacto en la comunidad y la transformación cultural. Quiero enseñarles un poco de lo que fue la clausura del evento y de cómo se hizo esa interacción de la que tanto hablo, de cómo los niños se vuelven espontáneos. No sé si puedo poner el volumen. El volumen es de ahí, ¿quién sabe manejar eso? Bueno, No toque eso, que después de la presentación. ¿listo? Bueno, ahí se mostró un poco el graffiti, el rap, el compañero conoce a Profeta. Están los niños y mis compañeros que participaron de la clausura. Eso es algo espontáneo, yo no les pedí, en ese momento ya habían bailado, pero esta energía de bumba que nos hace mover todo el tiempo, y están bailando libremente, ahí no hay una coreografía.
Listo, quiero presentarles a mi equipo de trabajo. Ellos participaron del proyecto, la artista formadora Lina Barra, quien es mi compañera de vida, el compañero que fue el en sí que estuvo a cargo de presentar y de hacer que haya una unión de toda la cultura hip hop en ese espacio, que todo fuera al mismo tiempo, que se viera lo que le llamamos cultural, que no solo fueran presentaciones artísticas y ya no, unió todo. Mi compañero Dance One, que fue el que hizo la pieza gráfica que está atrás, el graffiti, escritor de graffiti, estoy aquí presente, y los compañeros que me acompañaron en la muestra artística de breaking. El proyecto como tenía unos recursos, pues digamos que ahí todos estuvieron presentes y fueron contratados, tuvieron un reconocimiento económico, es importante mencionar eso. Y bueno, aquí parte de los niños que participaron fueron 40, todos tenían gorro, camiseta. Yo voy al corregimiento y lo tengo con la camiseta todavía. Listo, bueno, las conclusiones. Se definió que las estrategias de Pacific Hop, el diálogo intercultural, los roles rotativos, los ciphers integrados al territorio fortalecen esa identidad, fortalecen todo eso que busca el proyecto, porque el proyecto desde esa interacción intercultural nos permitía fortalecer la identidad de los niños y niñas del corregimiento. Porque desafortunadamente hoy en día estamos atravesando una época donde no nos identificamos aún, sino que estamos aquí, estamos allá, estamos como transitorios en muchas opciones que nos da el mundo, pero debemos de estar claros primero quiénes somos, hacia dónde vamos para poder identificarnos y tener claro ese contexto cultural. Lo hablo desde el contexto cultural. Evaluamos esas metodologías que nos permitieron entender el cipher como un espacio de acuerdos, de fortalecimiento, no solo mental, sino que también físico, donde nos permitió explorar nuestra identidad, donde permitió que los niños y niñas pudieran mostrarse tal cual como son, y era un espacio siempre agradable para ellos. Y reflexionábamos sobre que el hip hop trasciende de lo artístico y se consolida como una estrategia formativa integral, donde los ciphers y la batalla fortalecen el autoestima, la expresión libre y la identidad cultural de los que participan. Bueno, y la conclusión general nos permitió identificar cómo las estrategias de formación de públicos creativos inspiradas en la cultura hip hop trascendieron del aula para incidir en el territorio, fortaleciendo la identidad cultural, la participación y la autonomía de las niñas y niños del corregimiento de Golondrinas. El proyecto demostró que la cultura hip hop, cuando se aplica desde una pedagogía situada y comunitaria, se convierte en un acto político y transformador, capaz de consolidar a los participantes como agentes culturales activos dentro de su contexto social. Bueno, quiero mencionar que entre los hallazgos, uno importante es que el hip hop es una metodología que nos permite articularnos con los territorios. Segundo de esos hallazgos es que yo veo el hip hop como una herramienta de educación artística y también lo veo, como el título lo dice, el hip hop como estrategia de formación de públicos creativos. Otro hallazgo muy fuerte es que cuando yo hacía las entrevistas, tanto los niños y niñas como la gestora del territorio me mencionaban: no, profe, cuando se acabó el proyecto nos salió una presentación en La Paz, otra en Montebello, y ella me decía: profe, ¿tienes la canción de la presentación? Es que los niños van a presentar en tal parte. Ellos se reunían solos y la comunidad apoyó esa iniciativa de los niños. Entonces ellos tenían trajes, aparte del que yo ya le había dado, se llevaban el pendón de graffiti, lo instalaban en las tarimas. Entonces eso fue algo muy bonito que yo dije: bueno, aquí quedó algo que tiene que crecer. Incluso en el presupuesto participativo de este territorio incluyeron la danza urbana. Eso es algo que, digamos, que fortalece ese quehacer mío en ese territorio y también al territorio en sí mismo. Bueno, estos hallazgos en lo particular para mí
Para mí la investigación, la sistematización de experiencias me permitió trascender como artista, trascender como gestor cultural, y en ese recorrido descubrí muchas cosas, descubrí mi trayectoria de más de 20 años. Yo a veces me siento todavía un adolescente, pero pues ya tengo 34 años. Sin embargo, descubrí que ya llevo más de 20 años en el hip hop. Yo voy a participar en la convocatoria que realiza el ministerio, y la cual hace poco resulté ganador, que es un reconocimiento que le dan a los artistas que llevan más de 20 años. Me gané el reconocimiento del ministerio, estoy como ganador, y bueno, este tema de la interculturalidad me generó ideas, me generó muchas ideas de interculturalidad. Claro, pues es necesario que eso trascienda, porque de Cali decimos Cali baila, pero pensamos que baila salsa, pero Cali baila de todo, es increíble, de todo. Entonces dije, no, teniendo en cuenta la investigación, voy a inscribirme en el estímulo de la alcaldía, que es Ventanilla Abierta, y participé con la propuesta Pacific Hub. Aquí revolucioné Pacific Hub, le puse una Z, Pacific Hub, y me gané el estímulo de Ventanilla Abierta. Estoy próximo a viajar a los Estados Unidos y participar en un evento internacional llamado la Freestyle Session, en un evento de más de 36 años. Es para mí muy importante poder realizar este viaje, porque voy a la cuna del breaking y voy en un intercambio intercultural. Para finalizar, quiero dejar una pequeña frase que constantemente la tuve presente, también incluso el profesor me aportó desde ahí, y es: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Pablo Freire, muchas gracias. Yo realicé una pregunta cuando estuve haciendo la lectura, dice: teniendo en cuenta el aporte de John Dewey a la pedagogía, especialmente su concepción de la democracia como instrumento fundamental para la formación de ciudadanos, ¿de qué manera el proyecto Pacific Hub refleja o desarrolla dicho aporte? Perdón, otra vez. Teniendo en cuenta, tú citas mucho a John Dewey, ¿no? Ajá, y sí. durante toda la lectura de tu trabajo uno lo detecta, uno ve a Freire y ve a John Dewey, digo, no, o sea, hay una coherencia, ¿no? Entonces por eso lo repito, teniendo en cuenta el aporte de John Dewey a la pedagogía, tú que lo mencionas, especialmente su concepción de la democracia como instrumento fundamental para la formación de ciudadanos, que también hace parte de tus objetivos, ¿de qué manera el proyecto Pacific Hub refleja o desarrolla dicho aporte? Tú mencionas a John Dewey todo el proyecto, vuelvo y te lo digo. Hablas del trabajo de la pedagogía, hablas del cambio de roles, eso también viene del aprendizaje activo, que todavía no está muy claro, pero a John Dewey lo mantiene. Hablas también mucho sobre la formación de estos chicos, ¿no? Eso es formación ciudadana. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera este proyecto tuyo refleja y desarrolla dicho aporte? En que siempre nos articulamos con los territorios. No depende solo de lo que yo quiera enseñarles, sino que también yo pienso que, o en el proyecto nos da ese resultado de que la comunidad también es la que habla. Entonces ahí hay una democracia. O sea, no vengo a imponerles, sino que me articulo con lo que ellos necesitan, ¿ya? No vengo a irrumpir que ellos ya bailan danza. En la entrevista se detecta que la persona dice, no, aquí siempre hacíamos salsa o folclore, pero por poquito tiempo. Eso es como lo que ellos tienen presente. Sin embargo, yo lo que busqué fue, bueno, entonces si eso está ahí, ¿cómo puedo articularme a eso sin yo perder mi esencia y sin que ellos pierdan esa esencia? Muchas gracias. ¿Va a preguntar? Pues más que preguntar es un comentario. Para mí es una felicidad
poder leer este tipo de investigaciones, este tipo de temas en el contexto académico, ¿no? O sea, yo siento que aquí no estamos jugando también otras cosas, y también es una tristeza, ¿no?, de identificar que en toda la región, bueno, en el país no existen programas académicos que permitan que una persona empiece su proceso académico y termine haciendo investigaciones como esta, sino que entramos en procesos de profesionalización. Ahí la profesionalización cumple un propósito muy importante, digamos, a nivel regional. Entiendo entonces que la profesionalización termina siendo un proceso que permite que personas que tienen una experiencia durante más de 20 años, en tu caso, pues puedan tener un título académico que les permita continuar en lo académico, ¿no? Si desean hacer maestrías, etc., lo que sea, y conseguir empleos y todo esto que invita la academia. Yo quiero preguntar entonces, este documento vos no lo hubieras hecho, o no lo habías hecho antes de entrar a la profesionalización, ¿sí o no? La profesionalización invitó de alguna manera a que se hiciera este documento, a que se sistematizara. ¿Con qué herramientas llegaste vos? ¿No? ¿Qué herramientas puso este programa como para decir, saco este proyecto? ¿Y cuáles fueron también los retos, ¿no?, que pillaste? Entrando aquí y decir, uy, vení, yo escribo de esta manera y la profesionalización me pone esto, o es una ventaja para mí porque yo escribo de esta manera. Bueno, como entrar en esa conversación también, o sea, cómo atraviesa la profesionalización tu proceso para que salga esta documentación de investigación. Bueno, yo he sido muy estratégico con los proyectos. Afortunadamente me ha ido muy bien en presentar propuestas artísticas ante entidades como la Secretaría de Cultura Departamental, como la Secretaría de Cultura Municipal o Distrital, incluso como el Ministerio. He sido muy estratégico para desarrollar propuestas que en lo posible son ganadoras. Sin embargo, nunca me había evaluado esas estrategias. O sea, yo, digamos, siempre hago el proyecto y lo presento, ejecuto, como le decimos, ejecuto el proyecto, ejecuto el proceso, pero nunca había hecho una retroalimentación. Para mí la sistematización fue una retroalimentación y me puso en otro espacio, como en otro estatus. Entonces, lo que decía, para haberme ganado el estímulo de trayectoria, yo solo puse algo de investigación y lo hice con Andrea Bonilla, que es algo corporal, algo más, digamos, más activo, pero no en escritura. Entonces, ahí entra también la profe con su primer taller. El primer día a mí me cambió la perspectiva que tenía de la institucionalidad, porque desde el hip hop también hay un rechazo, pero yo dije no, yo quiero aprovechar este espacio porque descubrí cosas desde la primera clase que vine. Y les quiero decir algo, yo nunca falté a clase, nunca falté a clase, en ninguna clase falté, porque yo tenía un interés muy grande de poder descubrir qué más lejos podía llegar. Y no entendía esos temas para escribir, me quedaba difícil como pensarme, no ver algo como en un proceso, sino era como que, bueno, ¿y este proceso qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Por qué dije eso ahí? Porque cuando yo envío un proceso, yo digo algo que yo estratégicamente sé que al juez le va a gustar eso. Pero yo después en la sistematización reflexionaba, ¿y por qué dije eso? Ahora entiendo, yo lo ejecuté aquí, lo hice acá, porque también soy muy cuadriculado a la hora de planear mis clases. Entonces, si yo tengo eso hago, pero a veces no entendía como el trasfondo de eso. Sin embargo, pues la sistematización me permitió descubrir eso, cómo reevaluarme, cómo repensar todo lo que yo ya he dicho, ¿ya? Y poner eso en un espacio más amplio, más grande, llevarlo a otra instancia. Ya estoy pensando ya no solo en Steven Bedoya, sino que verdaderamente quiero montar una fundación, una corporación, algo que realmente pueda aportarle más a la cultura hip hop y a los territorios de la ciudad de Santiago de Cali. Yo tengo una curiosidad, una pregunta y una curiosidad. La curiosidad es con la palabra, ¿cómo es? Es que se me dificulta. Bueno, el círculo de poder, ¿sí ves? Ciphers. Tú lo utilizas después, pero digamos entre los conceptos que manejas no aparece. ¿Por qué? O sea, ¿llega después ese concepto o desde que hiciste la sistematización? Porque no está, y ahorita lo reafirmaste cuando decís
manejo estos conceptos y no lo veo a él ahí. Fue un hallazgo. Yo Ok. el proyecto ya tenía unas estrategias de formación de públicos. Él ya las tenía. Identificarlas y definirlas ya estaban. Pero yo no había identificado ni definido que la cultura hip hop con las batallas y el cypher eran una estrategia más. Hace parte de mis hallazgos. Ok. Y por eso la resignifico. El cypher. El cypher, o sea, en el hip hop siempre hacemos cypher. Que hay una batalla de freestyle, la gente está alrededor, irradiando. Que hay una batalla de breaking, la gente está alrededor. Y es una energía ahí condensada. Que hay un graffiti, también la gente está alrededor. ¿Ya? Que hay DJ, la gente está alrededor. O sea, siempre hay cypher. Entonces, eso surgía como espontáneamente. Listo, chicos, vamos a demostrar lo que aprendimos. Hagámonos en círculo. ¡Ja! ¡Ja! Y el niño. ¡Ta! 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 Entonces ya los niños se irradiaban esa energía. Eso es como cuando en una fiesta las personas le hacen y uno sale, esa energía es la del cypher. Por eso lo dejo como un hallazgo, es un hallazgo de mi proyecto. Ok. Y la otra es que a mí me pareció muy interesante tu proyecto y me encantó eso de fusionar el break con lo del Pacífico. Yo dije, qué locura, cómo chévere ir a ver eso y cómo, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿la comunidad cómo lo recibió? O sea, vos decís, yo no quiero entrar bruscamente a romper sus creencias, pero entonces, ¿cómo recibe la comunidad esa fusión? ¿Qué te dice? ¿Hubo rechazo? ¿No? No, la comunidad le pareció muy interesante y más porque yo lo que decía, voy a interpretar desde el break, porque tampoco puedo decir como que no, es que esta es otra manera de hacer currulado, no, jamás lo vendí desde ahí. Vamos a interpretar el currulado y algo que tuvo fuerza fue que yo encontré una pista que se llama Quítate de mi escalera remix y esa pista ya tiene el bumba y tiene la marimba, ya está hecha. Entonces era como que yo ya me voy, y eso no se entendía como desde digamos el movimiento de cadera, ¿no? Sino que había un bumba, había un movimiento de pecho, de cuerpo, pum, pum, pum. Entonces claro, los niños y las personas estaban más, no, mira que lo hizo con folclore, pero otro ritmo, y no, digamos que no entró bruscamente, se recibió muy bien la verdad. Vuelvo y lo reafirmo, ellos circularon con esa presentación y pues yo no tenía problema con eso, para mí es una creación colectiva, porque yo como tal no puse todos los pasos, los niños también aportaban, entonces eso fue algo que se dio en el proceso. Gracias. Yo solamente quería, digamos, como, más que pregunta, bueno, era como me causaba mucha inquietud que habiéndose ganado como una beca para poder desarrollar el proyecto en cualquier otro lugar, hubieses elegido un lugar rural de la ciudad de Cali que queda, digamos, alejado, que tiene, digamos, dificultad en el acceso por la lejanía, por el transporte, y a mí me parece que eso es sumamente importante y que de pronto tú lo naturalizaste, pero me parece que es un plus súper importante que se afecten las zonas rurales, porque entonces si vivís en el distrito, pues afecta el distrito ya está mamado de estar afectado, que si lo ven, entonces no quiere decir que no puedan existir proyectos allá, pero se adolece mucho de proyectos en las zonas rurales. Y bueno, y si hay una pregunta, digamos así como ligera, para que me la conteste, si es cuál es la diferencia de esos niños de zonas rurales, que de pronto el hip hop no era pues un género cercano a ellos, diría yo, no sé, de pronto sí, y de pronto chicos o chicas de urbanos, porque esto es un género mucho más urbano. Sí, bueno. Es muy importante esa pregunta y la valoro mucho porque precisamente esa fue una de las estrategias para enviar el proyecto. Es que los corregimientos tienen muy poco impacto artístico y cultural. O sea, las personas no miran a los corregimientos. Si a veces no miran hacia el distrito de Agua Blanca, imagínense los corregimientos. Uno cuando habla de corregimientos, uno no habla de que son de Cali, uno
eso no es Cali, y son Cali. O sea, Cali prácticamente raya con Buenaventura y uno ni cuenta de da. Cali también es montaña. Sí, Sí, exacto. Cali es Cali, también es Loma. Entonces, claro, hay una diferencia muy grande y es que mi trayectoria artística está construida gracias al distrito de Agua Blanca, le aportaron mucho. Pero, como tú lo mencionas, son barrios que tienen mucho impacto artístico y cultural constantemente. Incluso yo creería que la zona que más baila, la zona de Santiago Cali que más baila es el distrito de Agua Blanca, ya te bailan lo que sea, de todo. Pero los corregimientos tienen algo que los hace ser muy especiales para los proyectos artísticos y es la entrega. O sea, allá los niños no están perdidos en la drogadicción, no tienen una ocupación tan fuerte con los teléfonos. Yo iba a la biblioteca es llena, los niños se encuentran en la biblioteca todo el tiempo, pero no hay un enfoque claro en esos espacios. Entonces, ¿qué pasa? Los niños van, bueno, por un librito, se sientan, hacen sus juegos, pero no hay un compromiso, digamos, de aprendizaje con ellos en cuanto a los temas artísticos y culturales. Y para mí fue muy importante porque los niños son muy aplicados, son muy entregados en esos espacios, no abandonan. Y eso me hizo a mí como pensarme en que ese territorio necesitaba prácticas artísticas y culturales desde mi quehacer, que es la cultura hip hop, y con el enfoque del breaking. Bueno, Andrés. seguimos con el siguiente. ¿Cómo? ¿Profe Andrés no tiene pregunta? Mira. No, pues de pronto. Como no ha hecho nada. No, estaba esperando los jurados. No, sí, quiero una manera también como inquietud. Me llamó mucho la atención el aporte que dabas con respecto ya al perfil profesional, esa esencia de la licenciatura en artes escénicas, y que comentaba la figura que me llamó mucho la atención de ser replicador en ese contexto. Siguiendo la línea de la pregunta de la profesora Sandra, ella lo hizo frente al trabajo, pero yo quiero escucharte a vos. ¿Qué aprendizajes tuviste ya en esa parte de la licenciatura como maestro? ¿Qué aprendizajes? Desde la licenciatura, yo creo que gran parte de lo que soy ahora, pues se lo debo a la licenciatura. Desconocía mucho frente al teatro, incluso un poco apático al teatro, pero comprendí que del teatro también hay lo que yo mencionaba, estilo, flow, que cuando hablamos mucho sobre la presencia escénica, a mí me causó mucha curiosidad eso. Y desde lo artístico yo estoy como en una investigación de esa identidad propia de bailarín. Aún estoy muy impactado por Estados Unidos, por Europa, por los asiáticos, y haber estado en la licenciatura me permitió poder encontrarme más conmigo mismo en las investigaciones que se hacían con Pedro. Todo eso le aportó demasiado a mi quehacer actoral. Incluso yo ahora en mi hoja de vida pongo artista escénico. Antes colocaba bailarín profesional, ahora pongo artista escénico. Entonces, desde que noté eso con la licenciatura, dije, no, este es el lugar. Porque yo habitualmente no leo mucho y no encontraba como autores para leer referente a la danza, pero teniendo en cuenta todo eso que nos apoyó Pedro en su momento, pues me fui yendo por actores que le aportan mucho a la danza, y conscientemente desde el breaking ya se hacía, pero eso me hizo generar un poco más de curiosidad de poder tenerle un estilo más claro a mi baile, porque aún ya tengo 34 años, pero yo aún busco verme diferente cuando bailo, y eso es algo que poco a poco naturalmente se me ha estado dando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Yo quisiera terminar con algo, si tengo el tiempo. ¿Es posible? Lucina. Sí, hazle. De tres aspectos, porque es que nos sirve Chucho ya llegó, Chucho está allá Está afuera. sentado ahí. Sí, que sigas. Chucho, venga. Bienvenido. Chucho está ahí como con la pantalla apagada. Tengo este problema de Está eso. escuchando todo, pero
Tarcisio también aportó Buenos días. desde la primera clase a Con la cámara y el repensarnos. micrófono apagado. Esas frases, a mí me quedan mucho las frases, repensarnos. Y cuando él me dice repensar, es como devolverme al pasado y, bueno, ¿qué me servía? ¿Por qué soy yo ahora? ¿Qué pasó? Eso es fundamental. Tengo esas frases muy presentes. Bueno, yo creo que son tres aspectos, voy a intentar ser muy sintético, porque nos sirven para la reflexión también de la facultad, porque es que evidentemente Steven está mostrando cómo la facultad impactó en él para él empezar, digamos, a reconocerse desde otro lugar. Pero también los ejercicios de investigación que hacen nuestros estudiantes retroalimentan la facultad y hacen que tengamos otra mirada a partir de las investigaciones de nuestros estudiantes. Es un acto en doble vía. Entonces, de acuerdo como a las interpelaciones de los jurados, creo que es importante reconocer las intervenciones en la zona rural. Con David tuvimos una experiencia muy importante Rondita de Educación Digital para Todos en la última fase, que fue su fase 5, donde esa fase fue la más corta y la que arrojó experiencias significativas más importantes para la ciudad. De ahí nace Mi Comunidad es Escuela, sí, un proyecto mucho más grande, pero a partir de esa fase donde David tuvo la oportunidad de trabajar y yo tuve la oportunidad de trabajar, vimos que hay una necesidad de la zona rural de ser intervenida y ser dialogada y ser repensada. Entonces creo que, digamos, este ejercicio de investigación que nos presenta Steven hoy nos está diciendo, allí hay un capital de la academia que no estamos explorando o que la estamos explorando a medias. Creo que es necesario poner nuestra mirada y nuestros sentidos hacia allá. Si desconocemos lo que hacemos en la zona urbana, pues también es necesario empezar a movernos como academia. También es importante resaltar, cuando yo tomo a Steven como asesor, una de las tensiones que tenía Steven es decir, yo puedo sistematizar algo del pasado, si yo estoy acostumbrado a hacer proyectos a futuro, de ejecución, ¿sí? Porque él se ve como gestor cultural, se reconoce y además que viene haciéndolo durante muchos años. Y que él pueda en este momentico reconocerse, digamos, en el ejercicio de tomar elementos del pasado para mejorar hacia el futuro, creo que ya cumple el circuito de ser gestor cultural. El gestor cultural no solamente mira para adelante, el gestor cultural tiene que mirar para atrás, pero también para los lados, para poder construir sus propios caminos. Creo que eso, las reflexiones que él nos ha dado hoy nos sirven muchísimo para repensarnos como facultad. Y para terminar, creo que también es una invitación a que él lo presenta del hip hop, lo presenta del breaking, pero también que nuestros ejercicios se vuelvan unos ejercicios políticos. ¿Por qué? Porque pone en diálogo a la comunidad con uno con la comunidad, y desde el respeto, no desde la imposición de una sola mirada de las cosas, sino la articulación de todas las miradas, sin desconocer que tenemos diferencias en nuestros discursos. Entonces, yo lo menciono porque no solamente, y reitero, nosotros empoderamos, educamos a nuestros estudiantes, sino que los estudiantes nos están brindando toda la información para crecer como facultad, para crecer como programa y por supuesto para crecer en esas vertientes que puede tener también una facultad, especializaciones, maestrías, doctorados. Entonces quiero finalizar también reconociendo ese ejercicio familiar. La siembra es un concepto que aparece desde mi lectura con Steven, la siembra familiar que hace Steven, tanto a nivel personal, con su misma familia que la vincula todo en sus procesos, pero también la siembra familiar que hace en los lugares donde él interviene. Entonces quisiera rematar con eso, ese reconocimiento tuyo por ir a sembrar familia en todos los lugares.